jóvenes, suficiente testosterona de los hombres acá. Necesitábamos un toque femenino y por eso a mí me dejaron subirme ahora aquí al carpool. Y necesitaba a alguien para que me ayudara a poder hacer esto. Por eso vine a traer a una persona. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Estoy muy emocionado de ser tu primer invitado en el carpool, en tu primer episodio. Ajá. Y la primera vez que voy a manejar. Entonces, ¿qué? ¿Vamos? ¿Vamos a iniciar? No crean que voy a dejar que maneje mi carro. No, eso simplemente fue para que pudieran ver, pues, hoy a la invitada que les traigo. Leslie, ¿cómo estás? Hola. ¿Estás emocionada de estar acá? Estoy feliz porque al fin las mujeres podemos poner voz, voto. Solo los hombres no pueden dar consejos. Mentira. Sí, es cierto, que no me había dado cuenta que pues nunca habíamos tenido una invitada mujer y me alegra mucho que seas tú pues la primera que está acá. Para los que no saben, pues es mi prima. Yo creo que todos saben, pero pues por si alguien no sabe, pues sí. Y la verdad es que hoy traemos un tema muy interesante después de varias semanas de no tener programa, después de que pasaran las fiestas, empezar un año nuevo. El tema, como ya lo pudieron ver en todo, pues la publicidad del programa, se llama Siguiendo los Pasos de Jesús o Seguir los Pasos de Jesús. Sí. Y pues queremos hacerle un énfasis especial a lo que es pues empezar este nuevo año. Creo que todos nos ponemos siempre metas, propósitos. Leslie, yo imagino que tú también tienes los tuyos en cualquier área de la vida. Sí, pero muchas veces pues creo que estos propósitos a veces los dejamos fuera del propósito que Dios tiene para nuestra vida, o solo intentamos como alimentar lo que nosotros queremos, nos enfocamos mucho en las cosas materiales o lo que uno mismo quiere alcanzar. Y pues nos enfocamos mucho en este cliché de empezar el año nuevo con propósitos nuevos y todo esto. Pero no sé, para empezar el tema de lleno, ¿tú tienes algo que decirnos sobre esto, sobre los propósitos de año nuevo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, algo específico sobre el año nuevo es que creo que se tiene este cliché de poder señalar el año nuevo como una fecha de cambio. Nosotros podemos señalar que el año nuevo automáticamente llega a las 12 de la noche y somos otras personas, o podemos pensar que empezó otra época y voy a ser diferente, y eso nos anima. Y muchas veces no nos enfocamos en que no solo es una fecha, no solo es un horario, sino inclusive es en que nos enfocamos, porque podemos llegar a tener metas y planes personales, pero que no los enfocamos en sí a nuestra relación con Dios, a nuestra relación con la iglesia misma, de poder plantear metas dentro de la iglesia y no solo metas personales. Y ese cliché que creo que algunos podemos llegar a escuchar, o yo lo he visto mucho en las redes sociales, es que cada año nosotros, algunas personas pueden llegar a tener esos rituales de que antes de que llegue la medianoche se meten debajo de la mesa para conseguir pareja. Ajá. O que pueden comer sacan las maletas. Se sacan las maletas a gritar a dónde quieren viajar. Y un montón de cosas. Regularmente creo que ese tipo de situaciones, ese tipo de rituales que se hacen para Año Nuevo, nosotros lo tomamos como que automáticamente eso va a pasar si hago cierta cosa. Pero en realidad es que nosotros como cristianos sabemos de que en cualquier momento Dios puede empezar a hacer ese cambio en nosotros. No solamente tiene que llegar una hora o una fecha exacta. Sí, es que creo que muchos esperamos que el 1 de enero nuestra mentalidad cambie automáticamente, cuando pues no es así. O sea, uno sigue siendo el mismo. Entonces lo que tenemos que enfocarnos en este año no es solo en cambiar nosotros, sino en quién estamos poniendo nuestra mirada. Porque muchas veces, como pues hablábamos antes de iniciar el programa, muchas veces nosotros nos proponemos tantas metas que a veces son inalcanzables al transcurso del año, porque puede que al momento de crear estos propósitos dejamos de lado lo que es el propósito de Jesús en nuestra vida, y en lugar de que estas metas sirvan para impulsarnos, para hacernos mejor personas, nos llegan a frustrar cuando no las conseguimos. Y creo que es algo que a muchos nos ha pasado. A mí me pasó el año anterior, yo me propuse muchas cosas que pues no alcancé, y al principio sí estaba bastante frustrado porque eran cosas que yo anhelaba bastante, pero me di cuenta ya a finalizar este año que muchos de esos propósitos, o al empezar el año, yo no puse mi mirada en quien de verdad tenía que hacerlo. Sí. Entonces, no sé, ¿a ti te ha pasado algo así? O... Sí, no, también creo que a veces fijar como metas para un año específico nos hace creer que si no pasó en un año, no va a pasar en el siguiente, o ya me decepcioné a inicios de año, no hice lo que me había propuesto, no voy a poder el resto del año, cuando no es así. Y si lo hablamos a un largo plazo, donde nos planteamos metas y todo, algo personal, es
inclusive creo que los que ven más este cambio de año tras año son los que entran a estudiar como a la primaria, básicos y carrera, porque ellos sí ven un cambio, inclusive en sus edades, en las clases que toman, y porque ya se les impone como que a esa edad ya tienen que empezar a tomar decisiones de qué van a empezar a hacer para su futuro, qué van a hacer, si van a ser o no profesionales, si quieren o no lograr un buen trabajo. Empiezan a tener como esa presión de desde ahorita tienen que decidir ustedes qué tipo de vida quieren en el futuro. Y en mi caso, pues algo que yo tomé mucho como una presión social, porque yo el día de hoy aún sigo en un proceso de cierre en la universidad, y es que se alargó el tiempo de mi proceso de preparación, y para muchos eso puede ser como ay, no se logró en los 5 años que habías dicho, o ay, no, se supone que ahorita ya tendrías que estar trabajando en tal lugar, o ay, se supone que ya deberíamos de ver ese título, ¿no? Materialmente. Pero algo que me ayudó mucho a mí de planteármelo y no convertirlo como un estrés, un afán, es un versículo de la Biblia que les voy a compartir. Y a mí me gusta mucho leer la Nueva Traducción Viviente. Y la Nueva Traducción Viviente en Salmos 37:5 dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y realmente para mí es como, sé que inclusive hay mucha presión social, si lo hablo desde el punto de vista de las mujeres, porque los hombres creo que tendrán su propio punto de vista o su propia presión, pero al menos en las mujeres, cuando ya se cumple el mayor de 23 años, la mayoría, se supone que a esta edad nosotras ya tendríamos que haber realizado muchas cosas que la sociedad señala, ¿no? Se supone que a esta edad ya tendríamos que estar casadas, o que tener una pareja, o tendríamos que tener ya un trabajo con un sueldo estable, o se habla de que tendríamos que determinar si vamos a tener o no un hogar. Y hay muchos estereotipos en lo que se supone que tendríamos que haber hecho ya las mujeres a cierta edad, cuando realmente los tiempos de todos, Dios tiene el control de ellos y son diferentes. Pero no sé, en el caso de los hombres, ¿sienten presión por algo en alguna edad? Yo creo que en el caso de los hombres tal vez muchas veces no se enfocan tanto en casarse y tener hijos. Creo que lastimosamente pues la sociedad en la que vivimos sí difiere mucho entre las responsabilidades, por decirlo así, que tiene tanto un hombre como una mujer. Pero sí llega una edad en la que tal vez a los hombres nos mete mucha presión en lo económico, en que ya deberías de empezar a ver tu casa, tu trabajo. La cabeza de hogar les Ajá, creo que es lo que nos toca empezar a ver, incluso de que creo que mucho, o al menos hay mucho lo que me han dicho de que vas a mantener una familia, cosas así, o sea que al final creo que tanto hombres como mujeres tienen su presión socialmente hablando, desde diferentes áreas, pero al final siempre se siente cuando uno llega a determinada edad. Y incluso pues como tú lo mencionabas, los estudiantes creo que a partir de que ya entran a los básicos les empiezan a decir que piensen que quieren ser el resto de su vida. Y yo recuerdo, yo llegué diversificado y me gradué y todavía no sabía exactamente qué era lo que quería. Hasta hace un par de años de verdad determiné qué era lo que yo quería para mi vida. Entonces creo que todos siempre tenemos esa presión de parte ya sea de nuestros padres, de parte incluso de tal vez líderes de la iglesia, hermanos, y muchas veces uno realmente no sabe y eso llega incluso a frustrarnos, pero quisiéramos tener todo resuelto ya, y lastimosamente la vida nos pone esos límites de edades, como si a cierta edad ya no pudiéramos realizar ciertas cosas. Hay muchas personas que, no sé, grandes empresarios o famosos que se hicieron así, pues hasta la edad de 50 años, 40 y tantos años, pues empezaron a ser estas personas de renombre en la sociedad, cuando uno pues de verdad quisiera tenerlo todo resuelto ya a sus 15 años, con lo cual sí llega a ser bastante demandante. Y yo creo que a veces nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Está el extremo que decimos de que hay cosas que no hemos logrado a esta edad, o cosas que la sociedad nos presiona de lograr, pero hay otros que tienen ese otro extremo de que quieren hacer las cosas rápido, que tienen planificado, tengo que aprender esto, tengo que hacer el otro, y siguen esa vida como de un corre-corre de ya logré esto este año, el otro año esto fijo, y está la presión como sí, lo tengo que hacer y lo tengo que lograr. Pero eso nos lleva a una presión en el que ya no disfrutamos inclusive la etapa en la que estamos, porque creo que nos dejamos llevar por esa decisión de querer hacer todo lo más rápido posible, que ya no disfrutamos lo que es la esencia de lograr y el proceso de lograr todo lo que nosotros pues anhelamos y queremos. Y eso de planificar está bien, pero creo que tenemos que ser conscientes de que si algo no se logró en la temporada que queríamos, no quiere decir que ahí se quedó y lo vamos a tirar como un sueño que no pudimos lograr. Y
también me pasó a mí. Me he ido de un extremo al otro en el que en este proceso de la universidad yo me di cuenta de que muchas personas querían llevar su proceso de saco primero estos exámenes, luego realizo la tesis, luego realizo estos casos, y son un montón de procesos. Yo estoy estudiando para abogada, primero Dios, y yo quería hacerlo de esa manera, y me di cuenta que empecé a inscribirme para poder realizar el proceso de exámenes, empecé a inscribirme para todos los procesos lo más rápido posible. Pero cuál fue mi sorpresa fue que en el 2020 llegó algo llamado pandemia y me dijo no, o sea, aquí ahorita no, se cerró todo. Inclusive yo en los lugares donde yo me mantengo, algunos pueden decir que soy aburrida, pero no. Era solo en la universidad y en la iglesia, y eran mis dos lugares donde yo me movía. Pero en el momento de la pandemia fue como que se cierra todo, ya no hay que estudiar. En la iglesia pues no hay servicios, no se puede hacer presencialmente. Yo soy maestra y al momento era creo que la actividad que menos se recomendaba hacer, que era reunir a los niños. Nosotros no podíamos impartir clases. Entonces entendí que ese afán de querer lograr todo en el tiempo que yo quería y saturarme de tanta responsabilidad y obligación me llevó a un extremo de no darme cuenta que estaba dejando muchas cosas de lado, que estaba descuidando mucho hasta mi propia salud física y mi salud mental. Y creo que una de las canciones que a mí me ayudó mucho, porque Dios no solo nos habla a través de una lectura, sino nos puede hablar de diferentes medios, ¿no? En las redes sociales ahora nosotros podemos decidir el encontrar una palabra, un mensaje de parte de Dios, y a mí me ayudó mucho una canción que es de Majo y Dan, que se llama La Carrera, y habla de ese proceso en el que a veces vamos, inclusive en la iglesia, nosotros queremos ser líderes y luego queremos pasar a predicar y luego queremos pasar a cantar y luego quiero pasar a ministrar o muchas cosas, cuando a veces no es nuestro proceso. Cada persona tiene un proceso y creo que a veces en vez de correr nosotros tenemos que aprender a caminar y dejar que otros también empiecen a correr, porque el proceso de cada uno en los tiempos es diferente. Sí, claro. Sí, pero creo que al final todos estamos corriendo una carrera distinta. O sea, creo que no... Puede que una persona se haya graduado muchos años antes que tú, puede que sea súper dotado y haya hecho muchas cosas antes, puede que otra sea peor, pero de cierto modo hablándolo pues peor, o lleva otro tipo, un proceso más lento, pero pues que eso no nos define como personas, o nos tenemos que estar comparando con lo que otros han logrado, porque al final es el proceso de cada uno. O sea, tú no sabes qué tanto le costó a esa persona que lo ha logrado, o qué tantos, incluso, ¿cómo decirlo? Beneficios, o ¿cómo decirlo? Pues como si tuvo las cosas más fáciles o más oportunidades. Y pues eso, o sea, incluso pues la pandemia creo que vino a frenar la carrera de muchos. Tal vez también todos necesitaban un descanso pues de ese ajetreo diario de la vida. Y pues sí. Sí, estos pasos que decimos, seguir los pasos de Jesús, a veces tienen que ser pasos de fe y de cosas que nosotros no vamos a ver de una forma física, porque en esa temporada creo que Dios empezó a confrontarme de que estaba dejando mucho de lado mi carrera, no mi carrera, sino mi relación con Dios, porque me estaba enfocando tanto en mi carrera y tanto en hacer esto y tener ese logro, que no me estaba enfocando en el logro de tener una mejor relación con Dios. Y esos pasos de fe que Dios me empezó a señalar, como tienes que confiar de que aunque no sea este año se va a poder, o tienes que confiar de que aunque otros lo hagan de una manera, tu manera también es la correcta. Y a veces hay una historia muy bonita en la Biblia que es un versículo, se los voy a compartir. Está en Salmos 42, que es el rey David el que dice esto, y dice en Salmos 42: me sacó del pozo de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Y es que a veces nosotros esperamos de que para lograr algo tengo que tener todo correctamente puesto, tengo que tener las posibilidades. Por ejemplo, quiero lograr esta carrera y dicen que se invierte tanto económicamente, dicen que se invierte tanto en tiempo, pero yo considero que no tengo económicamente y me voy a rendir automáticamente. Y en este versículo lo que dice es que a veces los pasos que vamos a dar son sobre el fango. Caminar sobre el lodo naturalmente no es cómodo. No, para nada. Fácilmente se puede caer uno. Y de eso habla este versículo, que dice
que Dios nos va a guiar inclusive por esos caminos en los que parezca que las cosas están tambaleando, que estás sobre una cuerda floja en el que cualquier momento puedes caer, pero que no te preocupes, el Señor va a estabilizar tus pasos y te vas a dar cuenta conforme al tiempo que ese sí era el propósito y el plan que Dios tenía para tu vida. Y yo lo relaciono mucho porque cuando llegó esta temporada de ya era mi último año y la pandemia me lo evitó y ya no pude cerrar, me faltaba poco. Creo que yo me empecé a cuestionar en ¿será lo correcto? ¿Hice lo correcto? ¿Seguí la carrera correcta? Entonces llegué a un balance en mi vida en el que le dije a Dios, si me equivoqué, estoy dispuesta a renunciar a la carrera, estoy dispuesta a tirar los años, inclusive lo económico que invertí, siempre y cuando yo empiece a seguir lo que tú quieres para mi vida, el propósito. Pero para mi sorpresa, les voy a ser muy sincera, nunca me había pasado de que yo pudiera orar en una ocasión y que al siguiente día podía haber yo una respuesta. Y es que en esa ocasión en la que yo oré, al siguiente día me llegó una noticia de parte de la iglesia y es que necesitaban una ayuda de conocimientos jurídicos. Entonces fue como una forma de que la iglesia empezó a poner cierta responsabilidad en mí, porque me decían, es que hemos visto que estás estudiando esto, te esfuerzas en esto y podemos recibir tu apoyo. Y cuando me llegó esas palabras fue como sentí que Dios me dijo, sí estás yendo por el camino correcto. Y a veces, no sé si algunos lo pueden pensar de esa manera, pero pensar en el futuro, a veces no ponemos a la iglesia como parte de nuestro futuro. Pero si ahora ustedes sienten de que la carrera que yo sigo no tiene nada que ver con la iglesia, o la carrera o los sueños que yo tengo no tienen nada que ver con la iglesia, cuando se ponen delante de Dios, Él empieza a estructurar todos esos sueños y los moldea. Yo estoy trabajando ahora con la iglesia de una manera que nunca pensé que iba a ser posible, y estoy ayudándolo a través de mi carrera, y eso es lo que le agradezco a Dios, porque Él reestructuró mis planes y empezó a colocar el propósito correcto en mi vida y para dar frutos en mi casa, ¿no? Sí, exacto. Y ya que mencionabas al rey David, me recordé algo que había leído hace un tiempo, que habla mucho esto de, pues creo que más o menos lo que a ti te pasó, ¿no? De llegar a pensar que porque las cosas no se estaban cumpliendo en el tiempo que tú querías, pues era como, ¿será que estoy en el camino correcto? Y algo que leía, creo que fue, no sé, tal vez hace como una semana, es que el rey David pues fue ungido como rey, pero no automáticamente se fue al palacio. O sea, no automáticamente fue el rey y lo coronaron. Él tuvo que pasar un gran proceso para llegar a ser el rey que fue. Y creo que muchas veces pues tenemos eso. Puede que todos ya tengamos las promesas, ya sea hablando espiritualmente, hablando económicamente, pero muchas veces nos tenemos que preparar para escuchar esa promesa y luego ver todo lo contrario de esa promesa. Puede que te hablen de que vas a ser un gran siervo y como lo decíamos en una obra que hicimos, te vas a ir para las naciones, o económicamente, que Dios te va a bendecir, y estás viendo todo lo opuesto, todo lo contrario, todo te está saliendo mal. Pero puede que tú ya tengas la unción, tú ya tengas la promesa, pero pues los tiempos todavía no corresponden. O sea, al final son los tiempos de Dios y uno quisiera ver todo automáticamente, como lo fue con tu respuesta. No oraste un día y al otro día ya tenías respuesta, pero muchas veces pues no es así. Muchas veces tenemos que esperar bastante para ver esas promesas cumplidas, y nos afanamos, nos angustiamos, y es al punto de que queremos llegar pues específicamente en lo que estamos hablando, en que dejemos todo en manos de Dios. O sea, incluso no sé si tenés ahí el versículo que yo te había dicho, o lo puedes buscar, que era el de Mateo. Yo creo que no lo tenemos ahí. Yo lo tenía en mi celular, pero es con el que estamos grabando. Cristiano que se respeta tiene la Biblia en el celular. Entonces lo voy a buscar. Pero habla específicamente de eso, ¿no? De no afanarse, de dejar todo en manos de Dios, en manos de Jesús. O sea, al final son sus tiempos y no los nuestros. Muchas veces en el proceso podemos verlo como solo un tiempo en el cual Dios nos está probando, que Dios quiere ver si de verdad estoy apto para mi sueño, pero también es un momento en el cual Dios va formando para que uno esté apto para la promesa, porque no te va a dar algo para lo que uno no esté preparado. No sé si ya lo encontraste. Sí, Mateo 11:28, la Nueva Traducción Viviente. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y este punto de hablar sobre el afán, sí es como naturalmente el ser humano, creo que a veces nos movemos, y es que
A veces no sabemos ni qué vamos a comer el día de mañana, pero estamos preocupados por lo que vamos a hacer en la siguiente etapa de estudios, o estamos preocupados por qué voy a hacer para el día del cariño, porque ya viene, qué voy a comprar, con quién voy a salir. Pero creo que el disfrutar cada momento, el decirle: Dios, llevas mis cargas todos los días, y eso me ayuda a saber de que puedo enfrentar cualquier cosa que venga en el futuro. También otro versículo que a mí me gusta mucho es Mateo 6:33. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Sí. Entonces, el poder establecer, como les digo, tienen sueños, tienen metas. Dios les pudo haber hablado ya por profecía, prometió muchas cosas, y quizá no ven materialmente esas promesas todavía. Como lo decías, si Dios te dijo: vas a ir a las naciones, pero ahorita podemos decir: pero ni maleta tengo para poder llevar mis cosas. Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo voy a viajar a otro país? Y es que a veces los pasos que tenemos que dar son pasos de fe. Seguir a Jesús son esos pasos de fe que, aunque no veamos las cosas a nuestra disposición total, es creer de que si Él ya nos lo dijo, lo va a cumplir, porque creemos en un Dios que no se arrepiente. Entonces tenemos que ver esos sueños posibles, seguir esos pasos. Año nuevo, y más que un año nuevo, es que desde el momento en que nosotros conocimos a Jesús es que tenemos una vida nueva, y cambiamos todo lo que nos rodea. Y no se preocupen si ustedes creen que ya han tomado malas decisiones o han, inclusive lo baso mucho en los estudios, porque creo que muchos todavía están en la mayoría creo yo, en primaria no, en básicos o en diversificado, o muchos ya están iniciando en la universidad. Y no se preocupen que poner delante de Dios lo que ustedes sienten o el futuro que quieren es solo decirle que quieren que Él estructure su futuro y ese propósito. Y pues algo que les puedo yo aconsejar de cómo ir avanzando paso a paso para lograr el propósito de Dios es tener esa comunión con Él. Y sé que a veces cuesta, ¿no? Porque al menos yo me recuerdo que hace años yo siempre me ponía como un propósito el leer toda la Biblia en un año, aunque es un propósito bastante conocido, pero que la mayoría, no sé si la mayoría lo piensa, pero es como leer la Biblia en un año, y luego pasaba otro año y no lo hacía, y pasaba el otro y nunca lo hacía. Entonces dije: ¿de qué manera empiezo a aprender? Y a veces creo que nosotros, que nos gustan mucho las redes sociales, nos podemos dar cuenta de que ahí también podemos encontrar mensajes. Sí. No podemos limitarnos ahora con: ay, qué aburrido leer. A mí sí me gusta leer, pero a muchos pues les puede parecer muy tedioso, muy cansado. Y no les digo que empiecen a leer la Biblia de un libro completo, inclusive leer una serie de versículos ayuda bastante. Pueden escuchar un podcast, que si les recomiendo podcast, escucho yo mucho a Majo y Dan, escucho a Generación 12, que tiene un podcast que se llama Generación de Adoradores. Pueden ver prédicas, pueden buscar diferentes tipos de contenido que le hable de la palabra de Dios. Y eso es ir avanzando, ir conociendo como más a Dios para saber qué paso es el siguiente para cada uno, porque cada uno tiene un paso diferente, es individual. Sí, exacto. Entonces, bueno, yo creo que ya nos alargamos también bastante. Nos emocionamos. Ajá, pero creo que dimos pues los puntos que queríamos tocar realmente. No sé si a ti te faltó alguno de los puntos que traías para mencionar antes de terminar. No, solo, bueno, otro versículo. Un versículo más que les quiero compartir, porque la Biblia habla mucho de cómo Dios es el respaldo de cada uno de nosotros, y en Efesios 5:15 dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Así que escuchar consejo. De hecho, esto lo escuché en una prédica que decían: las personas inteligentes aprenden de sus errores, mas sin embargo las personas sabias aprenden de los errores de los demás. Así que si han aprendido algo de mi experiencia personal, de otras personas que pueden contar testimonios, aprovechen a escuchar esos consejos y poder hacer mucho mejor las cosas. Sí, claro. Y pues para concluir, pues simplemente dejar todo en manos de Dios. Si ahora estás estudiando, tal vez tienes la presión de que ya tienes que elegir lo que quieres hacer por el resto de tu vida y aún no lo sabes, pues no te preocupes. O sea, creo que al final todo está siempre agarrado de lo mismo, que es de Jesús. O sea, tenemos que poner absolutamente todo, como lo decía el versículo que leímos. O sea, dejen todas sus cargas en mí, dice él. O sea, no habla solo de lo espiritual ni solo de lo económico, se habla absolutamente de todo. Incluso, no sé, de tu relación con tu pareja, si es que tienes, te gusta a alguien, quieres saber con quién vas a pasar el resto de tu vida, qué es lo que vas a hacer, de qué te vas a ganar la vida. Al final tenemos
tantas cosas por las cuales nos preocupamos, pero que al único que tenemos que llegar es a Él. O sea, dejemos todo en sus manos y Él va a hacer conforme pues esté su propósito, y como lo dice la Biblia, Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Entonces pues para qué preocuparnos por lo que los demás digan o por lo que incluso nosotros mismos nos podemos decir, ¿no? Entonces pues eso, y pues hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy. Nos despedimos. Adiós. A la próxima yo manejo.